¿Cómo están? Un saludo cordial para nuestros hermanos de la Iglesia Roca Eterna. Reciban el saludo de parte del reverendo Ángel Barrientos, pastor titular de la Alianza Cristiana y Misionera de Comas y también de todo el cuerpo pastoral. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta serie de hombres de fe. Y hoy vamos a hablar sobre Moisés, un hombre usado por Dios. Qué importante es de pronto reflexionar sobre lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo del 5 en adelante. Dice así: Moisés estuvo siempre al servicio de Dios, tal como Dios lo había dicho. Moisés murió en Moab frente a Bet Peor y allí mismo fue enterrado. Aunque nadie sabe el lugar exacto, cuando murió tenía 120 años, gozaba de buena salud y la vista todavía no le fallaba. Los israelitas se quedaron 30 días en el desierto de Moab para guardar luto por la muerte de Moisés. Esa era la costumbre en aquella época. Antes de morir, Moisés había puesto sus manos sobre la cabeza de Josué y Dios lo llenó de sabiduría. Por eso los israelitas obedecieron a Josué y cumplieron con las órdenes que Dios le había dado a Moisés. Nunca más hubo en Israel un profeta como Moisés que hablara con Dios cara a cara. Nunca nadie igualó las maravillas que Dios le mandó hacer contra Egipto y su rey. Nunca nadie tuvo más poder que Moisés, ni pudo imitar las grandes cosas que los israelitas le vieron hacer. Permítame iniciar con unas palabras de oración. Señor, te damos gracias y te adoramos. Por favor, háblanos en este tiempo a través de tu palabra. Que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino. Nos ponemos detrás de la cruz para que todos puedan verte a ti, glorificar a Cristo y ser guiados por tu Santo Espíritu. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a ver cómo Moisés nos muestra tres aspectos del hombre usado por Dios. El primer aspecto: sirve a Dios con constancia, sirve a Dios con constancia, con perseverancia, con diligencia. El segundo aspecto: sirve a Dios formando discípulos. Nunca te olvides que debes dejar siempre huellas, que debes dejar siempre personas que puedan continuar con la obra de Dios. Y el tercer aspecto: sirve a Dios inigualablemente, es decir, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Anhelamos que la Iglesia Roca Eterna siga creciendo, siga formando discípulos, que los líderes y los miembros de esta preciosa iglesia sigan extendiendo el reino de Dios. El primer aspecto de un hombre usado por Dios: sirve a Dios con constancia. Y eso debemos hacerlo desde tu encuentro de fe, desde su primer encuentro con fe. El hombre, la mujer debe servir a Dios. El hombre que tiene un encuentro con Dios debe recordar siempre que desde dicho instante ya tiene una misión eterna. El hombre que tiene un encuentro con Dios debe recordar ello, expresando todo su ser. Moisés nos muestra que él empezó expresando sus debilidades. Dios conoce nuestras debilidades y siempre debemos recordar que su elección no depende de nuestras fortalezas, sino de nuestra fe en Él. El libro de Éxodo capítulo 4, versículo 10 dice lo siguiente: Sin embargo, Moisés le dijo a Dios: pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo, se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Fíjate, no sé cómo es tu contexto, cómo es tu idea, tu pensamiento. De pronto, ¿qué le estás diciendo a Dios en este momento con respecto a servirle? De pronto, hoy en la iglesia se necesita líderes, se necesita personas que puedan enseñar, que puedan predicar,
que puedan discipular, que puedan ayudar en las labores propias de la iglesia. Y de pronto tú le estás diciendo como Moisés: Señor, yo no sé, yo no sirvo para eso, yo no sé predicar, Señor, yo no sé enseñar, Señor, yo no tengo tiempo para discipular a alguien, Señor, yo no tengo tiempo para esto, no estoy capacitado. Exprésale a Dios tus debilidades, pero ten realmente la certeza de que Dios te va a usar, porque a veces cuando las debilidades se expresan como un pretexto, simplemente nos alejan de la obra de Dios. Cuando las debilidades se expresan con un corazón sincero, Dios utiliza esas debilidades y las cambia en fortalezas. Dios conoce nuestras debilidades y siempre debemos recordar de que su elección no depende de nuestras fortalezas, sino de nuestra fe en Él. Debes recordarlo. Por lo tanto, debes seguir a Dios expresando tu obediencia. No debes quedarte solo en las debilidades, en el problema, sino ahora pasar a ser una persona que obedezca el llamado de Dios. Moisés lo hizo. Moisés obedeció a Dios. Esta es una cualidad que el hombre usado por Dios debe evidenciar siempre. El libro de Hebreos capítulo 3 versículo 5 dice lo siguiente: Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se le ordenó y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir en el futuro. Querido hermano, querida hermana, debes obedecer la indicación de Dios, obedecer la palabra de Dios. Dios te está llamando a servirle. Dios quiere un avivamiento en la iglesia Roca Eterna. Dios quiere que esta iglesia siga extendiendo el reino de Dios a la derecha, a la izquierda, al norte y al sur, y que siga creciendo, y que forme discípulos, y que forme cada día hombres y mujeres de bien. Pero tú debes obedecer a Dios y su palabra. Y eso se muestra desde cada nueva prueba de fe. Porque puede ser que en el camino haya sufrido dificultades, haya sufrido problemas. En medio de esta pandemia hemos sufrido tantas pérdidas, pero cada día es una nueva prueba de fe. Escribí este pensamiento: una vida de trascendencia se evidencia al final de la existencia, cuando el recorrido de todo lo vivido se refleja en el alma del creyente para herencia a generaciones que se inspiren a seguir a Cristo. Deuteronomio capítulo 34 versículo 7 dice: Cuando murió tenía 120 años, gozaba de buena salud y la vista todavía no le fallaba. Nosotros tenemos 40, 50, 70, 80 años, seguro algunos, y ya nos falla todo. Creo que es importante que vivamos bien, que sirvamos a Dios con bien, que nos alimentemos bien, que descansemos bien y que en todo sigamos las ordenanzas de Dios. Así llegaremos al final de nuestros días con buena salud, sin ninguna dificultad de por medio, y descansaremos en paz, partiendo de este mundo al lado de nuestro Señor y Salvador. Moisés buscaba la salvación de su pueblo. Yo no sé cuál es tu pueblo, ¿no? Algunos estamos de pasada en un determinado lugar. Algunos hemos venido a vivir a un lugar que de pronto no es el lugar donde nacimos. Sin embargo, ya estamos ubicados en un lugar, tú estás ubicado en un lugar y desde ese lugar tú debes considerar el buscar la salvación de ese pueblo. Moisés buscó siempre la misericordia de Dios para su pueblo. ¿Cuántas cosas hay alrededor de tu pueblo? ¿Cuántas personas están muriendo sin Cristo en tu pueblo? ¿Cuántas familias están siendo destrozadas en tu pueblo? ¿Cuántas dificultades hay en tu pueblo, en tu ciudad?
busca la salvación de tu pueblo. Deuteronomio capítulo 10, versículo del 10 al 11 dice: Yo estuve en el monte Horeb 40 días y 40 noches como la primera vez. Allí estuve orando a Dios para que no los destruyera, y Él me escuchó, pues no los destruyó. Al contrario, me pidió que me preparara y los guiara a conquistar la tierra que Él prometió dar a los antepasados de ustedes. Moisés siempre estuvo delante de Dios intercediendo por la salvación de su pueblo, para que nadie se pierda. Qué importante es que tú y yo nos pongamos en la brecha, nos pongamos delante de Dios a clamar por nuestro pueblo, a interceder por nuestro pueblo y su salvación. Pero también hay que buscar la santidad del pueblo. Moisés buscó la santidad de su pueblo. Tú y yo debemos vivir buscando la santidad de su pueblo, para que recuerden que fueron separados para Dios y les sirvan con amor. Querido hermano de la Iglesia Roca Eterna, qué importante es que tú y yo vivamos en santidad. Y no solamente eso, sino que buscamos la santidad de todo el pueblo de Dios, para que de esa manera podamos recordar que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, que hemos sido separados para Él. Deuteronomio capítulo 10, versículo del 12 al 13 dice lo siguiente: ¿Qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten y obedezcan, y que lo amen y adoren con todo su ser. Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos para que les vaya bien, para que les vaya bien. Recuerda este primer aspecto del hombre usado por Dios. Sirve a Dios con constancia, sirve a Dios con constancia. Ánimo, aliento. Querido hermano, querida hermana de la Iglesia Roca Eterna, sirve a Dios con constancia. No seas intermitente. No seas como esas luces psicodélicas que se prenden y apagan. No seas como esas luces de Navidad que solamente alumbran en las fiestas navideñas. Sé un siervo, una sierva de Dios que le sirva con constancia, con perseverancia. En segundo lugar, sirve a Dios formando discípulos. Sirve a Dios formando discípulos. El segundo aspecto del hombre usado por Dios es este: sirve a Dios formando discípulos. ¿Para qué? Para un trabajo en equipo. Para un trabajo en equipo. El trabajo en equipo forma parte del ejemplo de Dios desde la creación del universo y de Cristo desde su ministerio en la tierra. Recuerda, hay que trabajar en equipo. Un equipo que sostenga la labor espiritual. Un equipo que nos ayude, sostenga y aconseje en el recorrido cristiano. Moisés, dice el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 12, y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto, así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara y se lo colocaron uno a cada lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer, y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Moisés no estuvo solo, tuvo a Aarón, tuvo a Hur, tuvo a Josué peleando. Tenía un equipo que sostenía la labor espiritual. Querido amigo, querida amiga que hoy me escuchas, querido hermano de la Iglesia Roca Eterna, busque un compañero de oración, una compañera de oración, con su esposa, con su esposo. Querido líder, hay otro líder al lado tuyo con el cual puedan desafiarse a sostenerse en oración, a aconsejarse, a ayudarse, a que cuando se cansen las manos como Moisés, podamos ayudar a sostener los brazos, y si aún nuestras fuerzas no nos dan para más, podamos colocar una piedra en cada brazo para que esos brazos del pastor, del líder de nuestra iglesia, continúen levantados, clamando a Dios para que el Señor obre y nos dé siempre la victoria. Qué importante es que un equipo sostenga la labor espiritual, pero también sostenga la labor administrativa. La formación de un liderazgo es clave para la atención integral y adecuada de la iglesia. Recuérdalo bien, para la atención adecuada de la iglesia.
es importante la formación de un liderazgo. Creo que son los pasos que la iglesia debe dar. Unas clases para liderazgo, la formación de un liderazgo emergente, la formación de las nuevas generaciones, porque son esos líderes de la Iglesia Roca Eterna los que podrán extender las estacas, ensanchar la tienda y seguir alcanzando toda su comunidad para Cristo. Éxodo capítulo 18, versículo 25 al 26 dice: eligió gente capaz y le dio autoridad para atender los problemas del pueblo. A unos les dio autoridad sobre grupos de 1,000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros sobre 10. Ellos atendían al pueblo en todo momento y solucionaban los problemas más fáciles, dejando que Moisés solucionara los más difíciles. Recuérdalo bien. Hay que trabajar en equipo. Hay que servir formando discípulos para que la obra continúe adelante. Para que la obra continúe adelante. Recuérdalo bien. Este pensamiento que escribí, permíteme compartirlo. Dice: formamos parte de la obra de Dios en un momento de su historia. Por lo tanto, debemos ser el eslabón que enlace al líder de la siguiente generación en el desarrollo del plan divino. Tú y yo no somos eternos. Somos solo los eslabones de esa interminable cadena que se inició en el Edén, que ha pasado por la cruz del Calvario, que continúa con la segunda venida de Cristo y cuyo destino es el corazón de Dios. Recuérdalo bien. Por ello, brindo espacio cerca a mi labor ministerial. Siempre es importante tener un discípulo, tener un Timoteo, pero no solamente de nombre. Yo debo brindarle el espacio cerca a la labor que hago. Debo permitirle que me acompañe en el viaje ministerial. Debo permitirle que me acompañe cuando enseño una clase. Debo permitirle que me acompañe cuando voy a predicar. Debo permitirle que me acompañe cuando estoy en alguna reunión con el equipo de líderes. Debo formar un liderazgo, pero debo darle espacio. ¿Para qué? Para que conozca el desarrollo de mi labor, pero también mis dificultades y cómo los afronto con la ayuda de Dios. Moisés se preparó y subió al Sinaí, dice, junto con su ayudante Josué. Así lo dice el libro de Éxodo capítulo 24, versículo 13. Fíjate, Moisés siempre llevaba a Josué. Cuando iba al Sinaí, llevaba a Josué. Josué se quedaba al pie del monte, pero era el único que se quedaba. Josué estaba siempre al lado de Moisés. Qué importante es formar un Josué a través de nuestras vidas, a través de el privilegio que Dios nos da de las responsabilidades que hoy tenemos. Por ello, le brindo respaldo para que me suceda en el ministerio. Yo debo estar pensando que alguien me va a suceder. No debo sentirme mal si es que hay alguien que tiene las cualidades que yo tengo o mejor que yo y esté en mi equipo. Debo sentirme contento que cuando yo parta de este mundo, alguien asumirá mi labor seguro mejor que yo y la desempeñará para la gloria de Dios. Por ello le brindo respaldo para que me suceda en el ministerio. Hay que formar discípulos y ayudarlos a que desarrollen sus dones y talentos para la gloria de Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículo del 7 al 8 dice: enseguida Moisés llamó a Josué y delante de todo el pueblo le dijo: tú, Josué, tienes que ser fuerte y valiente, pues vas a llevar a este pueblo al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Tú los harás conquistar ese territorio. Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Fíjate, qué importante es dar lugar a alguien,
dar lugar a la persona que va creciendo en el camino, darle espacio para que se vaya desarrollando. Recuerda este segundo aspecto del hombre usado por Dios. Sirve a Dios formando discípulos. Sirve a Dios formando discípulos. Y vamos con el tercer y último aspecto del hombre usado por Dios. Sirve a Dios inigualablemente. Sirve a Dios inigualablemente. Partimos de una premisa. Tú y yo somos únicos para Dios. Así que si hacemos un servicio conforme a la voluntad de Dios, ese servicio es único, es inigualable. Y yo no estoy hablando de un ministerio fastuoso, sino estoy hablando de aquel que le sirve quizás acomodando las sillas de la iglesia, de aquel que le sirve en la multimedia, de aquel que le sirve a Dios quizás desde las redes sociales, de aquel que le sirve a Dios desde una clase. Cuando esté en el centro de la voluntad de Dios, esa clase será extraordinaria, trascendente, y pasarán los años y esa clase seguirá siendo de impacto a las siguientes generaciones. Sirve a Dios inigualablemente desde una comunión ejemplar con Dios. Desde una comunión ejemplar con Dios. Fíjate este pensamiento. Un hombre que está en el centro de la voluntad de Dios no pasa desapercibido nunca. Un hombre que está en el centro de la voluntad de Dios no pasa desapercibido nunca. Si tú lo crees, pues di en este tiempo, amén, Señor. Yo no voy a pasar desapercibido en este mundo. Yo voy a seguir siendo un hombre, una mujer de Dios que está siempre al centro de tu voluntad. Deuteronomio capítulo 34, versículo del 10 al 11 dice, nunca más hubo en Israel un profeta como Moisés que hablara con Dios cara a cara. Nunca nadie igualó las maravillas que Dios le mandó a hacer contra Egipto y su rey. Nunca más hubo un hombre como Moisés que estuvo al centro de la voluntad de Dios, que fue un hombre ejemplar. Sus tiempos con Dios son insustituibles. Recuérdalo, tus tiempos con Dios deben ser insustituibles. 40 días y 40 noches no son el fruto de una comunión diaria tomada a la ligera. No, son el fruto de una comunión constante, permanente, creciente. Que tus minutos de oración cada día se multipliquen y no se resten. Que tu tiempo de devoción a Dios cada día se multiplique y no se reste. Juan 15:16 dice, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Recuerda, tú y yo hemos sido elegidos por Dios para tener una comunión con Él, para tener intimidad con Él, no por tus bondades, no por tus capacidades, sino por tu renuncia a la carne para que vivas conforme a la guía del Espíritu Santo. Sus actos solo se ejecutan desde la orden de Dios. Un hombre usado por Dios es aquel que sus actos solo se ejecutan desde la orden de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46 al 47 dice, más tarde Moisés le dijo al pueblo, piensen bien en todo lo que les he enseñado y ordenen a sus hijos y a sus hijas que obedezcan cada uno de estos mandamientos. Lo que les digo es muy serio. Si ustedes obedecen, vivirán muchos años en el territorio que ahora van a conquistar y que está al otro lado del río Jordán. Qué importante es que sirvamos a Dios inigualablemente, desde la convicción que todo es de Dios, por Dios y para Dios. Recuérdalo bien, todo es de Dios, por Dios y para Dios. Escucha este pensamiento. Ubicar nuestro corazón en el lugar correcto de la vida, familia y ministerio hará que reconozcamos que todo es de Dios,
por Dios y para Dios. Él es el todo. Recuérdalo, que eso quede grabado en tu mente. Todo es de Dios, por Dios y para Dios. Deuteronomio 34:12 sigue diciendo, nunca nadie tuvo más poder que Moisés, ni pudo imitar las grandes cosas que los israelitas le vieron hacer. ¿Sabes por qué? Porque Moisés siempre mostró que todo era de Dios, por Dios y para Dios. De Dios, Señor del universo, de nuestras vidas y de todo lo que existe. El Salmo 24:1 dice, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Si es el dueño del mundo y dueño de todos sus habitantes, entonces tú y yo le pertenecemos. Recuérdalo bien, tú y yo le pertenecemos. Eso hay que recordarlo siempre. Todo es de Dios y es también por Dios. No existe ni existirá nadie más que pueda crear. Todos lo demás solo modificamos lo que Dios ha creado. Recuerda este pensamiento. No existe ni existirá nadie más que pueda crear. Todos los demás solo modificamos lo que Dios ha creado. El libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16 va a decir lo siguiente. Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Recuérdalo, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Todo fue creado por Dios y para Dios. Solo para Cristo, nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. El libro de Romanos capítulo 11, versículo 36 va a decir lo siguiente. En realidad, todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Alabemos a Dios por siempre. Amén. Recuerda este tercer aspecto del hombre usado por Dios. Sirve a Dios inigualablemente. Moisés nos muestra tres aspectos del hombre usado por Dios. Primero, sirve a Dios con constancia. Segundo, sirve a Dios formando discípulos. Y tercero, sirve a Dios inigualablemente. Querido hermano, querida hermana de la Iglesia Roca Eterna, te animo, te desafío a que le sirvas a Dios con constancia. Te animo y te desafío a que le sirvas a Dios formando discípulos. Te animo y te desafío a que le sirvas a Dios inigualablemente. Si ese es el anhelo de tu corazón, ahí donde estás, tú puedas decirle, Señor, yo quiero servirte de esa manera, con constancia, formando discípulos e inigualablemente. Dile ahí donde estás. Haz ese compromiso, querido líder, querido miembro de la Iglesia Roca Eterna. Haz ese compromiso delante de Dios de servirle como Él quiere que tú lo hagas. Y si hoy hay algún invitado en esta transmisión, si hoy hay alguna persona que por primera vez se une a esta transmisión, yo quiero también desafiarte a algo especial. Recuerda que todo es de Dios, por Dios y para Dios, y que del Señor es la tierra, su plenitud y todo lo que existe. Por lo tanto, tú y yo somos de Dios, formamos parte de la creación de Dios, pero tener una relación con Dios necesita el puente de la fe, y ese puente de la fe solo se obtiene cuando tú y yo confesamos nuestros pecados a Dios, le pedimos perdón por ello y aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Si ese es tu anhelo, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, permíteme orar. Ahí donde estás, repite conmigo. Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Quita el pecado de mi vida y ayúdame a vivir para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Continúa orando ahí donde estás. Quiero cerrar esta oración bendiciendo la vida de nuestros hermanos, de los líderes,
del pastor y de toda la iglesia Roca Eterna, esperando que nuestro buen Dios pueda seguir avivando su obra en medio de los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a la iglesia Roca Eterna. Llénale de tu presencia, que tu Espíritu Santo los motive cada día, que puedan seguir extendiendo tu reino, que tú traigas santidad cada día a sus vidas y que en todo le den la gloria a Cristo, el poder, la majestad y la alabanza en la guía del Espíritu Santo. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Las personas que hicieron la oración por primera vez, escríbanos que vamos a ponernos en contacto con ustedes. Que Dios les bendiga ricamente y pronto seguro nos volveremos a ver nuevamente. Un fuerte abrazo para todos.